Arrancó el 15 de agosto de 2023. Será en la misma fecha, pero del 2024. Afirma que se aleja para dedicarse a su familia. Algunos dicen que por diferencias con colorados de base, otros apuntan a lo ocurrido con el embajador de Estados Unidos. ¿Por qué renunció Lea Jiménez? Los detalles hoy en Puntos de Vista. Muy bien, comenzamos Puntos de Vista ahora sí oficialmente, ya en este día en el que empezamos un poco los recuentos, o al menos el tiempo de recuento, para hablar del año de gobierno de Santiago Peña, y hoy un hecho político relevante que también nos convoca, tiene que ver con Lea Jiménez y su renuncia. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista a toda la gente del otro lado. Muchas gracias por la sintonía, como siempre, y feliz inicio de semana laboral. Sí, tenemos que hablar de todo lo que fue ocurriendo durante este fin de semana, durante esta jornada en particular, también con lo que fue la figura de Lea Jiménez. Así mismo, vamos a hablar de eso. La verdad que hay que pensar un poquitito en los otros cargos, las otras personas que estuvieron en un cargo similar, o en el mismo cargo, mejor dicho, que el de Lea Jiménez, para entender un poco la importancia del cargo y sobre todo en esta coyuntura en la que se habla de que Lea Jiménez es de las pocas personas 100% confiables para Santiago Peña. Claro. Ese es como el rumor instalado. Sí. Y que de hecho es lo que se permitió incluso ver un poco en esta despedida que teníamos también con... Fue un ambiente, bueno, en plena reunión del Consejo de Ministros, sí, donde cada uno estaba haciendo como su exposición de lo que ha sido el año de trabajo. Se da esta situación en un tono emotivo que no estamos acostumbrados a escuchar en ese tipo de reuniones realmente. Así es, y queremos compartir, tenemos de hecho la entrevista, o parte, mejor dicho, del discurso que estaba dando Lea Jiménez al momento en el que ella anuncia, entre lágrimas, que deja el cargo, deja de ser jefa de gabinete del presidente Santiago Peña. Desde ese momento emprendimos ese viaje bajo tu liderazgo, presidente. Fue un proceso de transición complejo, pero con el compañero José Alberto hicimos todo lo que estaba en nuestras manos realmente para poder empezar a trazar esa hoja de ruta, esa hoja de trabajo, tu visión, presidente. Y habiéndose cumplido un año de este gobierno, este 15 de agosto se va a cumplir un año, y como dije ya, 15 meses y medio de gestión. Me van a tener que ayudar acá porque me va a costar un poquito, pero primero que nada quiero expresar mi profundo agradecimiento al presidente por su apoyo a mi persona incondicional. Gracias, presidente. Cuando el presidente me dijo que él iba a volver a candidatarse hace más de 2 años y medio, casi 3 años ya, con mi familia desde Washington no dudamos en regresar. Con el presidente somos colegas desde hace 10 años, trabajamos juntos. Yo conozco de su integridad, conozco de su profesionalismo inquebrantables. Hoy, a mis 43 años, tengo 2 niños muy pequeños, 2 niños que me esperan en casa todos los días y con los cuales me gustaría, a partir de muy pronto, empezar a invertir más tiempo y a vivir más intensamente junto a ellos, porque de aquí a que ellos se echen a volar falta muy poco y no quisiera perderme esa oportunidad que no regresa. En otras palabras, quiero desacelerar la marcha para disfrutar intensamente de mis hijos y de mi familia. Y esta es realmente una decisión personal. He decidido dejar la jefatura de gabinete a partir del 15 de agosto, también dejar de ser consejera de Itaipú. Es una decisión familiar y personal, y sinceramente es una decisión que la hemos conversado a profundidad con el presidente. Le agradezco inmensamente su comprensión, su empatía. Bueno, acá estoy con mis fotos de Lea, no es una campaña. Sí. No, es que vuelva a Lea. No. Pero ahí está, una de las fotos del día. Sí. Una de las fotos del día. Bueno, o una de las figuras, ¿verdad? Sí. ¿Y otra figura del día, Diego? Tengo más.
A ver. Figuritas, quería ser más sorpresivo, pero no estoy pudiendo. Ahí está. ¿Por qué Mario Abdo? Mario Abdo hubo declaraciones y su vuelta a la política. Veníamos hablando de esto. Sí. Finalmente se va a dar. Que en algún momento iba a reaparecer. Se habla como un líder de una oposición sin fines electorales. ¿Si existe eso en política? Pero sin fines electorales, porque él dijo que apunta a los municipales. Pero no con el grupo. Porque él quiere ser líder de toda la oposición, incluida la disidencia colorada. Claro, o sea, grupo disidencia. Sí. Sí, es que eso hay todavía a estas alturas dentro del Partido Colorado, más oposición de otros partidos. Habrá que ver. Y acá está el otro rostro, que vamos a hablar mucho, por supuesto, porque tiene que ver con su año de gobierno, que vamos a estar evaluando, por supuesto, también en todos estos días de esta semana tan particular. Un año del gobierno de Santiago Peña. Sí, señor. Bueno, aunque Santiago Peña en todo caso va a ser entonces la figura de la semana, casi. Va a ser la figura de la semana, si es que realmente es un año de su gobierno. ¿Por qué? Porque se habla mucho de su crisis de liderazgo en cuanto a lo que son las decisiones. Es un tema que hay que plantear y hay que preguntarse realmente. Entonces, Lea Jiménez levantó de vuelta muchos rumores. Sí. En tal sentido. Que ya se habían disipado, que el propio Santiago Peña hace un par de semanas había dicho que no, que ella iba a seguir, era tajante al decir que ella iba a seguir siendo su jefa de gabinete. Habrá que ver. Yo no descarto tampoco, por ejemplo, la posibilidad de que ella sea... que realmente sean motivos personales los que la hayan llevado a tomar esta decisión. Claro que sí, es sumamente válido lo que ella da como explicación por qué deja el cargo, pero es llamativo, era una persona que estaba arrancando recién su carrera política, podríamos decir. Se hablaba incluso que iba a ir a Washington como embajadora del Paraguay. Que no sé si ya se descartó. No sabemos, pero con esta excusa que dio, uno supone que después sería difícil que justifique su viaje. Claro. Por de pronto hablaban de 3 nombres para suceder a Lea Jiménez. Nombres que se soltaron, algunos pueden ser reales, otros no. Y también se habla de una posibilidad ahora de que no haya directamente ya un nombramiento, como para que no tenga un reemplazante así directo, sino que quede alguien como encargado de despacho, cargo medio temporal, vamos a decir. Claro, hasta que se encuentre alguien. Para sacarle gravedad a la transición, aparentemente. Bueno, vamos a estar colocando esas figuras aquí en nuestra pizarra. O de por ahí le pedimos también a nuestros invitados de esta noche que elijan ellos. Que ubiquen en algún lugar. ¿Quién es la figura del día entre ellos 3, verdad? Qué día cargado de política, realmente. Es así, creo que hasta la semana, Sí, así va a ser. Vamos a saludar ya a nuestros invitados que nos acompañan en esta noche. Nos acompaña Juan José Aranda, politólogo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas noches, Diego, Fernanda, al colega también que nos acompaña y a las órdenes para comenzar esta entrevista. Y otro experto en esta área también Esteban Caballero. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Fernanda, Diego? Encantado de estar con ustedes. Bueno, ¿qué le sorprendió lo de Lea Jiménez? Fue algo que no sé si estaba manejando, ahora empezamos a mirar para atrás, pero ¿les llama la atención la decisión que se dio a conocer el día de hoy? A ver, llamar la atención del todo no, porque como decían ustedes, ya teníamos... digamos, adelantos de que había una tensión y que ella representaba como una especie de filtro para llegar al presidente y que los presidentes de seccional y la gente más ligada al partido estaban protestando porque le quitaba acceso. Entonces se estaba creando como una suerte de antipatía, digamos, en torno a su figura. Por otro lado, también esa figura representaba también de alguna manera esa dimensión tecnopolítica, digamos, que era como el sello, vamos a decir, de lo que también ustedes mencionan como peñismo, entre comillas, ¿verdad? Sí. Que es más bien el equipo de Santiago Peña. Ese equipo técnico. El equipo técnico que es más allá del gabinete, va también en ciertos sectores del Ejecutivo, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta de fondo, esto abre las puertas a un mayor, digamos, clientelismo, mayor ejercicio, digamos, de la política en favor de la política misma, del partido. ¿La salida de Lea favorece eso? Sí, digamos, es la pregunta que uno se plantea, ¿verdad? Mucho depende de cómo se dan los reemplazos, ¿verdad? Yo creo que para el presidente quizás sea uno de los momentos más difíciles en ese equilibrio que él tiene que
estar constantemente haciendo entre, digamos, su gestión, su rol de presidente y la relación más política que tiene con el partido, ¿no? ¿Se puede hablar de una crisis con la salida de ella o una situación de tensión o de un problema interno en el gobierno? Yo no diría una crisis, es una persona muy allegada al presidente que tomó una decisión personal. Yo no veo otra respuesta a eso, ¿verdad? Y yo valoro eso, Diego, Fernanda, que una mujer que esté cerca del poder haya tomado una decisión tan solo en prácticamente un año, de decir, primero está mi familia, primero están mis hijos, es para aplaudir. Hay que recordar que el paraguayo no tiene la costumbre de así porque sí nada más dejar el poder. Se atornilla al asiento, ¿verdad? Y difícilmente lo haga, y yo aplaudo. Esto que vimos hoy creo que es algo que pocas veces se ve en la región, no diría en Paraguay, en la región normalmente vemos en Europa o en países asiáticos como Japón, donde un ministro cree que no llegó al objetivo y da un paso al costado. Así que yo aplaudo como mujer realmente por la labor que vino haciendo y por todos esos rumores, que rumores van, rumores vienen. Se paró, tomó postura y bueno, quizás le haya tocado eso al cargo, ¿verdad? ¿Puede ser algo que después termine debilitando ese sector más técnico del entorno de Santiago Peña? ¿A ese nivel le puede llegar a afectar la salida de una figura tan importante o tan importante para él mismo también, por lo que escuchamos hoy decía en su discurso? Yo creo que no, porque se supone que hay varios, personalidades, hombres que puedan obviamente cumplir. Nadie es indispensable, imprescindible en un cargo, ¿verdad? Habría que ver quién es la persona que va a ocupar ese cargo. Si a mí me da a elegir, yo pondría un técnico, por sobre todas las cosas. Para ser jefe de gabinete. Para ser jefe de gabinete, exactamente. ¿Y en su caso, Esteban? ¿También tiene que ser técnico o tiene que ir más a lo político, como se ha visto? Como les diga, a mí la figura tecnopolítica me parece un concepto, digamos, más adecuado, porque no podés ser solamente técnico en cualquier instancia a ese nivel del Poder Ejecutivo. Tenés que tener una sensibilidad política, un análisis político para poder proceder, ¿verdad? Entonces no es solamente técnico, vamos a decir, ¿verdad? Pero sí una persona que esté sobre todo atenta al tema, digamos, de las políticas públicas, ¿verdad? Que era, yo creo, el área un poco en la que se destacaba Lea, en el sentido de tratar de formular una propuesta que tenga visos de una política pública sistemática. Conocía el trajín de planificar, desarrollar un programa, presupuesto, cómo hacer la implementación, ese tipo de conocimiento sobre el ciclo de una política pública. Sí. Ella lo manejaba relativamente bien y con eso podía orientar al gabinete y podía orientar a los colegas que estaban más bien mirando con ese enfoque la gestión del gobierno. Perdón, ¿el medio cómo se utilizó para dar a conocer la noticia? ¿Le llamó la atención que se haya dado en esas circunstancias, digamos? A mí me llamó mucho la atención en lo personal que se transformó su declaración. De evaluación. O sea, sí, no, bueno, miren, ser jefe de gabinete en cualquier gobierno es un trabajo sumamente desgastante, ¿verdad? La gente se agota, puede ser 2 años, 3 años, por eso siempre hay tantos cambios de gabinete, gente que se va. Para una mujer o para un hombre, digamos, que esté con familia de niños chicos, siempre la presión es aún mayor, como la que ella estaba declarando. Sin embargo, a mí me llamó la atención el fuerte lazo, digamos, de amistad y de respeto que se tenían entre los dos. Y eso no es tan común, ¿verdad? Y que lo hayan manifestado así en términos de sus emociones, digamos, claro, con llanto, con agarrarse la mano, etcétera, me parece bastante inusual. Sí hay, evidentemente, caras largas, declaraciones de ese tipo, pero a mí me llamó la atención esa escena, ¿no? Veíamos el rostro de una Lea Jiménez poco cómoda, por así decirlo, la última vez que la veíamos en la conferencia de prensa en donde hablaban de este pedido que hacían como Estado paraguayo a acelerar la salida del embajador Mark Oswald del país. Exactamente. ¿Ustedes piensan lo mismo? ¿Creen que de por ahí el lenguaje no verbal la ha mostrado un poco incómoda o no?
A simple vista podríamos decir que sí, ¿verdad? Se habla mucho de presiones políticas, etcétera. Yo creo que esto salió del molde, ¿verdad? En algo muy personal, es como que se lo llevó ya a nivel, no sé, de política de Estado, ¿verdad? Lo de Tabesa. Lo de Tabesa, exactamente, teniendo en cuenta que hoy en día la ciudadanía reclama mucha seguridad o inseguridad que se siente, se palpa día a día. La escuela, los colegios, infraestructura, el nivel de la educación, etcétera, etcétera. Y al común de la gente esto no le afecta ni le interesa, ¿verdad? Claro. Busca que el Estado realmente se involucre o trate de tomar acción sobre los verdaderos problemas que existen hoy en el país, que siguen existiendo y se siguen arrastrando de gobiernos anteriores. Exacto, a la gente esto no le importa. No, a la gente, al común de la gente no, al que está esperando el colectivo. Y ahora, ¿puede ser un cambio en lo que es la imagen del gobierno de Peña? Sí, puede ser un cambio, sobre todo. De un lado político era muy notorio, ya sea con Bachi Núñez, con la gente que está más cercana a Horacio Cartes, que también forma parte del gobierno, y después como un rostro más técnico, y con la salida de Lea se podría dar un cambio en lo que es el norte que tiene el gobierno de Peña. Sí, absolutamente, yo creo que sí. Y hay que combinar esto con el retorno de Olmedo al Ministerio de Salud también, que es otro factor que me llamó la atención, ¿verdad? Que el Cartes mismo dijo, sí, eso ya está arreglado, digamos, ¿verdad? Entonces, hay como un movimiento, digamos, de querer poner más bien figuras de carácter político partidario, como se estaba reclamando, en el gobierno. Y eso, si eso se da, y se da de manera más notoria, con 2, 3, 4 funcionarios, entonces sí, efectivamente va a haber un cambio de rostro, ¿verdad?, del gobierno. Esa dimensión tecnopolítica que estábamos mencionando estaría siendo un poco desfasada, digamos, ¿verdad? Entonces sí, habría un cambio de rostro, de imagen. Eso habría que esperar a lo mejor quién es el sucesor. Hay que ver, claro, exactamente, hay que ver quién hay sucesor, cómo se plantea eso, qué decide Peña. Después también hay que estar observando mucho la relación entre la vicepresidencia y Cartes también, que es un tema importante en términos de cómo se están preparando para el futuro. Eso es importante en términos de análisis también. Muchos creen que la salida de Lea es en realidad por pedido de ese sector cartista que ya no estaba pudiendo llegar, como decía usted, Esteban, al presidente. Sí. Y es una combinación de las dos cosas. Seguramente hay un desgaste por lo frenético que es el trabajo de una jefa de gabinete, su condición, su situación personal y la presión. Todos esos factores se unieron para crear esta situación y bueno, ahora se da un desafío mucho mayor para el presidente de cómo mantener el rumbo que él está tratando de mantener, ¿verdad? Hasta ahora podemos decir que en este año Peña no tuvo una oposición fuerte enfrente, ¿verdad? En absoluto, no, para nada. En absoluto, arrasó en todo lo que buscó, proyectos, el Senado, Cámara de Diputados, y tendríamos que ver cómo recala esto dentro del equipo, ¿verdad? Dentro del presidente y su... Perdón, y la reaparición, no sé si decía aparición, me parece medio místico, pero el retorno de Mario Audo a la arena política anunciando que quiere hasta formar como un frente, sí, directamente creo que anticartista, ahora sería el término. Eso le llamó la atención A mí personalmente no. ¿Por qué? Y me baso en lo siguiente. Tanto la ANR como el Partido Liberal Radical Auténtico son partidos de masas. Así como tienen una gran cantidad de afiliados, también tienen una gran cantidad de líderes nacionales, líderes regionales, líderes departamentales. Y un partido como el Partido Colorado no puede estar solamente sujeto a un solo líder. Es imposible, la historia mismo lo cuenta. Si uno retrocede 150 años atrás, uno ve que allá, finalizando la guerra de la Triple Alianza, se formó un triunvirato, pero a partir de 1870 hasta 1924 solamente había, la Cámara se reunían y veían quién iba a ser el presidente y el vicepresidente, era consensuado, pero a partir del año 1928 en adelante no, aparecieron evidentemente dos facciones, dos líderes, y la presidencia se volvió más disputada hasta hoy en día. Pensar que el Partido Colorado puede tener solamente un líder no tiene ni pie ni cabeza, la historia lo dice, ¿verdad? Es necesario, o más que necesario, la aparición nuevamente de Mario Agdo Benítez. Dicen que por lo general, y tratando de unir nomás lo que fue lo de Lea Jiménez, por lo general la oposición interna del Partido Colorado suele tener muy buenos números, ¿verdad?, en las internas. Suele ser que quien no está en el poder
se presenta como una opción bastante válida para el elector colorado. Claro, se da la competencia interna y tiene la virtud, digamos, y también la desventaja de crear una situación de oposición, oficialismo, y entonces si el oficialismo que está en el gobierno tiene una mala gestión, se desgasta, y esto entonces aparece como el reemplazo es el movimiento interno opositor, ¿verdad? Esa es la dinámica que se ha venido dando. Sí, yo le quiero llevar un poquitito al lado del chisme. ¿Tienen ustedes escuchado algunos nombres de quienes podrían suceder a Lea o no? ¿Quiénes podrían ser qué? Los sucesores de Lea. No. ¿O se les ocurre algún nombre? Bueno, a mí me mencionaron, qué sé yo, Riera, y creo que había... Javier Jiménez. Sí, no, Jiménez no. Riera, y después... Bueno, se habló un ratito del que es el asesor político, ¿cómo se llama? En el caso de Riera sería una decisión totalmente política, ¿verdad? Totalmente. Y también mencionaron que no se quería reemplazar en el cargo mismo, sino que el cargo iba a cambiar de denominación, de rol, una cosa por el estilo. Vamos a ver. Como un encargado de despacho o algo así. Exactamente. Pero usted decía, tiene que tener esa mezcla político-técnica. Tecnopolítico. Totalmente. ¿Usted? Sí, claro que sí, es fundamental, ¿verdad? Pero en este caso yo personalmente me inclino más a lo técnico, claro, pero evidentemente sin descuidar nunca lo político. Hay que tener en cuenta, como bien habían manifestado, ¿verdad? Ese contacto o esa relación con los presidentes seccionales o líderes es como que se fue desgastando, y quizás eso también produjo lo que finalmente hoy se dio a conocer a través de esta noticia. ¿Pudo ser motivo de presiones para Santiago Peña la salida de Lea? ¿Por qué no? No, usted no ¿Presiones tiene... de qué tipo? Presiones políticas. Claro, sí, también forma parte de todo. Y el cupo de las designaciones no puede motivar a gente que tiene aspiraciones, por ejemplo, de organismos multilaterales y qué sé yo. Sí, puede ser también, una posibilidad, ¿verdad? Hay muchos rumores, ¿verdad? Sí. Dime y direte. Conste que la explicación de ella fue muy clara, ¿verdad? Claro. La personal, familiar. Muchas veces ocurre que gente que estuvo en el gabinete y ha estado trabajando muy fuerte, luego se lo traslada o se traslada, qué sé yo, al BID, a una embajada. Pasó con muchos. Eso pasa mucho, es muy frecuente, ¿verdad? Como una especie de, cambiarse por algo un poquito más ordenado, menos presión. No quiere decir que hay menos trabajo, pero es distinto, ¿no? Y eso sucede, ¿verdad? Y sucede constantemente, ¿verdad? Vamos a ir hablando de estos temas, por supuesto, y también un poquitito de lo que ha sido también lo último que dijo el expresidente Mario Abdo en su retorno, al menos a la vida política, podríamos decir. Así es, señor. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos hablando de ese tema a la vuelta. Yo me reuní con él en el proceso de transición y le dije en Tirica, cenamos entre cuatro, Hernán Uterman, José Alberto, Peña y yo. Y le dije, no te pelees con Horacio Cartes, no te pelees. O sea, muchos que han de pensar que yo le dije andá y que yo le dije, no te pelees, no tiene sentido. Vos provenís de ahí. Yo tenía una barrera moral que no me permitía llegar a los acuerdos que podía llegar para tener gobernabilidad. Vos no, si vos provenís de ahí, le dije. ¿Qué barrera moral tenés? No te pelees con él. Ahora, una cosa es no pelearte con él y otra cosa es delegarle algo que es indelegable, pero que es la función de la presidencia de la República. Vos tienes que saber decir, podés no pelearte con él. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. O sea, ese es el gran desafío que tiene él. Sin pelearse, decirle esto corresponde y esto no corresponde, ¿verdad? No podemos estar sujetos a un itinerario que no sea el itinerario de compromiso con la nación paraguaya. No puede estar por encima un interés privado, económico, o de un grupo empresarial ante los intereses de la patria, ¿verdad? Yo espero que él él o cualquiera, o sea, no es solamente él, espero que no tengamos una coyuntura como la que tenemos hoy, donde tenemos que decir la verdad, acá se le ve a un presidente sin autonomía, ¿verdad? Y yo por lo menos voy a trabajar para que él tenga autonomía. Yo voy a hablar con los sectores de la oposición en su momento para darle autonomía. Esa va a ser la primera etapa de mi trabajo. Bueno, estábamos compartiendo con ustedes la entrevista que ayer compartíamos, ¿verdad? Esto, y le agradecemos a la gente del Futuro también, con Luis Vareiro, nuestro querido colega,
el expresidente Mario Abdo. Sí, señor. Me sorprendía, entre otras cosas, que decía en otro momento de la entrevista a Mario Abdo, que Santiago Peña es un actor secundario en medio de todo el gobierno. Es fuerte que un expresidente diga eso del actual presidente de la República. ¿Qué opinan nuestros invitados de la reaparición de Abdo, de esto que decía en cuanto al, no sé, una declaración que deja como una sensación de debilidad en Santiago Peña? Obvio. O sea, cuando él se refiere a los secundarios, se está refiriendo a lo que todos decimos, ¿verdad? Que es una lástima que el presidente no tenga suficiente autonomía y que no pueda ejercer el cargo con la independencia que debiera ejercer. Eso es parte, digamos, del análisis y se ha instalado en el país. ¿Eso creen que es real o es como una excusa? No es una excusa. ¿De quién? ¿De quién? No sé, como... que si él realmente quisiese no ser... Ya te entiendo. Si tiene la lapicera, ¿cómo se dice? Bueno, no. ¿O no aguantaría? La pregunta sería, ¿por qué él ha aceptado esa situación? Y él ha aceptado esa situación porque él está muy consciente que él está con un capital político de alguna manera dado, concedido por un líder del partido, ¿verdad? Y que entonces eso, si él quisiese demostrar mayor independencia, tendría que tener, vamos a decir, su propio capital político, que depende mucho de cómo se manejan los caudillos dentro del Partido Colorado, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, yo creo que él está consciente que en este momento él no tiene esa plataforma como para declarar la independencia. Claro. Sería un poco no aguantaría. Lo que uno... No creo que aguante, porque acuérdense que tienen también el vicepresidente y pueden arañar también mayorías calificadas de 2/3, por si acaso, juicio político. Está también esa carta también ahí, que también puede ser utilizada en algún momento, muy lejano. No, estoy hablando de posibilidades muy lejanas, pero es un elemento que entra para tener un juicio, ¿verdad? Evidentemente la sombra de la autonomía o de qué tanta autonomía puede tener Santiago Peña siempre lo va a perseguir, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque no se lo va al firme al momento de dar una declaración, no se lo va al firme diciendo esto, aquello o lo otro. Siempre es en conjunto, siempre es en equipo, y ese equipo muchas veces no es convocado directamente por él, o ese equipo no se va a su domicilio, se va a otro domicilio a reunirse y a tomar las decisiones. Evidentemente él no tuvo la iniciativa de querer afiliarse a este partido, todos conocemos la historia, no lo estoy inventando, sabemos cómo ocurrió esto, ¿verdad? Y bueno, y eso siempre te va a estar persiguiendo hasta que algún día él tome una decisión y día de hoy en más, qué sé yo, yo armo el movimiento peñista, o yo voy a lanzar a un próximo precandidato a la presidencia de la República. De lo contrario, esa sombra siempre va a estar acompañándole a donde vaya. ¿Y este incidente Tabesa se puede decir que es la muestra de que realmente no tiene autonomía o no? Claro, entre las varias que hemos visto, ¿verdad? O sea, el tema del embajador, el tema de cuando fue creo que a Estados Unidos y volvió, y en vez de irse se fue a reunirse en el Quincho. O sea, algunas de las gestiones que ha hecho en sus viajes en el exterior, digamos, hay muchísimas señales de eso, ¿verdad? Muchísimas señales. Él lo niega y Cartes también lo niega, y él no ha querido acusar recibo de esa crítica que se le hace, ¿verdad? Sino que él se ha mantenido leal, digamos, a su presidente de partido. Eso él no ha verbalizado ningún tipo de ruptura en ningún momento. Quizás uno de los gestos, estos últimos, de no haberse ido a acompañar al presidente después de que apareciese lo de Tabesa, fue una señal, pero no podemos estar seguros, ¿no? Ese tipo de cosas. Coincidencia. Queremos seguir compartiendo, de hecho, lo que decía Mario Abdo Benítez también sobre esta situación que envuelve a Tabesa. Uno de los directivos de Tabesa dijo que Tabesa es más importante para Paraguay que nuestra relación con el primer. Sí. Esa es la estructura mental que tienen ellos. Estoy seguro que Rubén Ramírez, que el canciller, que la secretaria, la ejecutiva, el presidente de la República, Lea, o no sé cuál. Lea Jiménez, sí. Lea Jiménez, y creo también que el propio presidente de la República, no creo que él esté de acuerdo con esto. Esto fue una tremenda presión.
porque es la primera vez, o sea, es casi declararle persona no grata al embajador de la primera potencia del mundo. No creo que ellos hayan estado de acuerdo con esto. Y eso es lo grave. Acá lo grave es, como hiciste tu presentación al comienzo, ¿al servicio de quién está el Estado paraguayo? ¿Al servicio de quién? O sea, el presidente de facto es Horacio Cartes. Por lo menos en estos temas se demuestra la fuerza, que no tenemos ninguna capacidad de frenar algo tan ilógico como hacer lo que se hizo para defender una empresa que tiene malísima reputación. No es por mi culpa, tiene malísima reputación ante el mundo. Tabaco, enferma. Bueno, ¿ustedes piensan también que se puso en peligro las relaciones diplomáticas? Tanto así, o sea, a ese punto puede llegar a interesarle a los Estados Unidos que un gobierno le diga, bueno, apuren la salida de este embajador y traigan al nuevo. Hay cuestiones que quizás nunca sepamos realmente al 100%, ¿verdad? Pero evidentemente uno te lleva a pensar por ese lado, ¿verdad? Esa es el primer antecedente, no sé si estoy equivocado, de que se apura la salida de un diplomático y te da que pensar realmente, ¿verdad? Si eso va a debilitar las relaciones, no creo. Los intereses entre Estados están por encima de cualquier presidente de la República o entre cualquier embajador. ¿Esteban? Mira, yo creo que no se iba a ir a ese pedido de por favor apuren el cambio. Fue una manera bastante, vamos a decir, notoria de concederle algún gesto crítico al embajador americano, al sector más político del cartismo. Yo totalmente de acuerdo con lo que dice el expresidente. ¿No está de acuerdo? No, yo estoy totalmente... Él dijo, no se sentían cómodos con esa decisión, la hicieron porque, bueno, se la pidieron, ¿verdad? Claro. Entonces salieron con un pedido de acortar el plazo y una crítica a las formas, pero no al fondo de la cuestión. No directamente contra el gobierno norteamericano. Es un mensaje que el embajador salió de ahí con el mismo discurso, o sea, no... En fin, fue un acto interesante desde el punto de vista del análisis, pero no va a llevar a una crisis diplomática. Claro. No creo que eso esté en el fondo de la cosa, ¿no? Demuestra el poderío interno más que... Sí, es una cosa exactamente que tiene que ver con la turbulencia política interna más que nada, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa de vuelta a nosotros. Hasta ahora, este año, ¿cómo calificarían? Si hay que poner nota o una palabra a este año de Santiago Peña. ¿Para después del corte o para ahora? Corte puede ser, ¿verdad? Dale. Sí, me parece muy bien. Te dejamos Sería mejor. Sí, mientras... Así pensamos un poco. Sí. Pausa, ya volvemos. Hoy no voy a ir a buscar a los que se fueron. Esa no va a ser nuestra prioridad en este tiempo. Sí va a ser empezar a trabajar con las bases del partido para fortalecer. Yo en uno de los actos que tuve antes de abril dije que iba a reorganizar el movimiento Colorado Añetete. Y algo de eso quiero hacer, porque no puedo negar que veo en peligro o veo un retroceso en la construcción de una conciencia democrática en el Paraguay. Yo creo que no es tiempo de proselitismo agresivo. Sí, a consecuencia de la realidad y la coyuntura política, es necesario empezar a trabajar, a generar esperanza, a generar una alternativa y a articular un proyecto interno partidario que tenga dos objetivos. El primer objetivo, articular a todas las fuerzas democráticas del país, y en segundo objetivo, construir una plataforma para garantizar la competencia electoral en el 2026. Esto no va a ser de la noche a la mañana, esto va a ser un proceso que obviamente se va a acelerar en el año 2025 cuando empiecen las campañas electorales para las internas de mi partido. Bueno, le ven con fuerza a Mario Abdo para hacer eso que él dice que podría hacer. Mira, yo pienso que es muy importante su entrada en el ring, digamos, ¿no? Quizás no por la gran fuerza que tiene, pero sí es quizás un referente que se necesitaba, vamos a decir, para fortalecer algún tipo de contrapeso al interior del partido, ¿verdad? Porque
Bueno, muy bien, estamos en la parte final de nuestro programa. Veníamos con nuestra fotito hace rato, que estamos con la foto que van a ponerle en nuestro ranking del día. ¿Quién es la figura del día? Decís vos. Para mí, yo le pondría a Lea hoy como número 1. Sí, concuerdo. A ver. Voy a ir colocando ahí el pincito. En realidad yo a ella le quería poner el pin amarillo, ¿verdad? Que un poquito más de... que tenía acá. Pero bueno. Por hoy me parece que el expresidente Mario Abdo también. Segundo. Sí. ¿Y Santiago Peña? No es ni... Y lo que pasa es que la reunión del Consejo de Ministros, que podía ser un tema más de evaluación y qué sé yo. Ni actor secundario no es más para vos. Tercer lugar. Peña. Medalla de bronce, que estamos con la Olimpiada todavía. Claro. Bueno. Pero la semana va a ser, probablemente cambie el orden de las cosas, ¿verdad? Vamos a ir evaluando, ¿te parece? Y de Lea probablemente no se hable más mañana casi, ¿verdad? Salvo que aparezca ya con algún cargo. Claro, salvo que aparezca algún cargo en específico. Bueno. Y hablaremos más de Peña por el aniversario que se viene del gobierno. Ubicamos así las figuras del día. Por hoy al menos. Por hoy. Lea Jiménez, Mario Abdo, Santiago Peña en el tercer y último lugar. Nos vamos. Hasta mañana.